Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy en la clase número 15 estaremos viendo el repaso de las clases 1 hasta la número 14. Esta clase va a estar dividida en dos partes y aquí nada más vamos a estar repasando lo que hemos visto desde la clase número 1 hasta la anterior. Si tienen dudas sobre esas clases pueden irlas checando. En esta primera parte de repaso veremos desde la clase número 1 hasta la clase número 7. Comencemos con la clase número 1. En esta clase aprendimos los pronombres personales y el verbo to be. Bien. Los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, they, you. En español, yo, tú, él, ella, eso, esa, ese, we, nosotros, ellos, y volvemos a repetir you. Esto es para hacer referencia a ustedes, un grupo de personas. Cabe indicar que en el inglés no existe una expresión formal para decir usted. Para eso existen otras expresiones que se llaman títulos o titles en inglés, pero eso ya es tema para otro video. Lo mismo con it. It en el español significa eso, esa, ese. En el español, pero en el inglés nada más lo utilizan para hacer referencia a animales, a cosas o al clima, pero para ellos no significa eso, esa, ese. Y ese también es un tema para otra clase de los diferentes usos del it. Veamos el verbo to be correspondiente a cada uno de los pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are y por último you are. Vimos una manera fácil de aprendernos los pronombres personales con su respectivo verbo to be. Si no se nos era fácil aprendernos los pronombres y el verbo to be en forma de cuadro. Y ahora con la palabra amaréis. Am, I, are, you, we, they, is, he, she, it. A continuación, unos ejemplos. I am a teacher. Yo soy un profesor. You are in the house. Tú estás en la casa. It is my wallet. Es mi cartera. Aquí es uno de los usos del it, como les digo en el inglés. Nada más lo utilizan para referirse a cosas. En este caso la cartera. Si nosotros lo hubiéramos traducido tal cual y como nos enseñaron el pronombre it, hubiera dicho esa es mi cartera. Pero su traducción correcta es mi cartera, como si it nos escribiera. Algo también importante que aprendimos en esta clase es que el verbo to be no puede ir sin el pronombre personal. Nosotros al español yo puedo decir I am a teacher en inglés, pero en español puedo decir soy un profesor. Y la traducción correcta es yo soy un profesor. Simplemente no podemos omitir los pronombres personales. Continuemos. En la clase número 2 nosotros vimos el verbo to be en su forma corta afirmativa, es decir, contracciones. En esta clase fue nuestra introducción al tema de las contracciones, de la forma corta que es en esta clase y en la siguiente clase que fue en la manera negativa. Primero veamos la forma afirmativa. Las contracciones para cada uno de los pronombres del verbo to be son I am, I, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, they are, their. Unos ejemplos. I am a teacher. I'm a teacher. Yo soy un profesor. He's my brother. He is my brother. Él es mi hermano. We're friends. We are friends. Nosotros somos amigos. Y en la clase número 3 vimos la forma corta del verbo to be en su manera negativa. Y son las siguientes. I am not, I'm not. I am not no posee una segunda contracción y las segundas contracciones empiezan desde el pronombre you. You are not, you're not, you aren't. He is not, he's not, he isn't. She is not, she's not, she isn't. It is not, it's not, it isn't. We are not, we're not, we aren't. They are not, they're not, they are.
Y estas son las dos contracciones que aprendimos en esta clase y veamos unos ejemplos. I am not in the park, I'm not in the park. No posee una tercera contracción, así que las dos significan yo no estoy en el parque. It is not your camera, it's not your camera, it isn't your camera. No es tu cámara. They are not married, they're not married, they aren't married. Ellos no están casados. Algo importante acerca de las contracciones es que nosotros nos debemos de aprender las dos o tres formas de escritura y también de la manera de hablar. ¿Por qué es fundamental aprendernos las tres? Porque al momento de que alguien nos escriba o nos hable, por ejemplo, con la primera contracción de la manera negativa y yo me sé nada más la segunda contracción, perdón, entonces me va a costar trabajo descifrar lo que la otra persona me quiso decir. Le voy a entender, pero me voy a tardar en acomodar lo que esa persona me quiso decir. Por eso es fundamental aprendernos las tres formas de escritura, al igual las tres maneras de hablar. Continuemos. En la clase número 4 nosotros vimos el presente continuo progresivo. El presente continuo progresivo es lo que nosotros conocemos en el español como gerundio y es cuando los verbos terminan en ando, endo y nos indican que algo está aconteciendo en ese momento. Y esta es la estructura del presente continuo progresivo. Primero escribimos los pronombres personales, seguimos con el verbo to be, escribimos verbo con terminación en ing y al último el complemento. Un tip. Aquí están las reglas del presente continuo progresivo. La primera de ellas es agregar por lo menos ing a todos los verbos. Ejemplo, she's eating meat. Ella está comiendo carne. El verbo es eat. Sin embargo, me dice que le agregue ing y queda como she is eating meat. Ella está comiendo carne. Segundo ejemplo. It is barking in the yard. Está ladrando en el patio, o bien the dog is barking in the yard. El perro está ladrando en el patio. El verbo es bark, ladrar. Me dice que le agregue ing y queda como ladrando. El perro está ladrando en el patio. Un tip importante es si nosotros podemos sustituir el pronombre personal por el nombre de cosas o de personas. En este caso lo sustituí por el perro. Segunda regla, duplicar la última consonante en verbos monosilábicos consonante vocal consonante. Ejemplo, he is cutting the grass. Él está cortando el pasto. El verbo es cut y su estructura es consonante vocal consonante. Para agregar ing debemos de duplicar la última consonante, en el caso de cut, la T, y queda he is cutting the grass. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo. I am running in the park. Yo estoy corriendo en el parque. El verbo es run. Su estructura es consonante, vocal, consonante. Le tengo que duplicar la última consonante, en este caso la N, y queda como I am running in the park. Yo estoy corriendo en el parque. Tercera y última regla que vimos en esta clase fue excepciones al duplicar la última consonante si su terminación es W, X, Y o Y, dependiendo cómo se diga en sus países, y Z. Ejemplos, they are playing football. Ellos están jugando fútbol. El verbo es play, jugar. Y me dice que hay excepciones al duplicar la última consonante si su terminación es con W, X, Y o Z. En play su terminación es con Y o Y, así que nada más le agregamos la terminación ing. Lo mismo pasa con he is drawing. Él está dibujando. Aunque sea monosilábico y con su estructura consonante, vocal, consonante, no le vamos a duplicar la última consonante porque termina con W y W es una de las excepciones para no duplicar la última consonante. Veámoslo de la manera negativa. Escribimos el pronombre personal, después el verbo to be, colocamos la negación, seguimos con verbo en terminación ing y al último el complemento. Un tip. La negación no la podemos colocar en medio de los pronombres y el verbo to be. ¿Por qué? Porque a pesar que para mí tenga sentido, para una persona que habla inglés, es decir, los nativos,
que crecieron hablando esta lengua, se van a tardar en descifrar lo que nosotros les queremos decir. Nos van a entender, claro, pero les va a costar más trabajo en descifrar lo que yo traté de decirles. Veamos los ejemplos de la manera negativa. Agregar por lo menos ing, she's not eating meat, ella no está comiendo carne, la regla sigue igual, simplemente le agregamos la negación. En el segundo ejemplo pasa lo mismo. The dog is not barking in the yard, el perro no está ladrando en el patio, sigue la regla como estaba, con barking, simplemente le agregamos la negación. En la segunda regla, en duplicar la última consonante en verbos monosilábicos, pasa exactamente lo mismo. He's not cutting the grass, él no está cortando el pasto, le agregamos nada más la negación. I am not running in the park, yo no estoy corriendo en el parque, simplemente agregué negación porque la regla se mantiene igual con los verbos. Lo mismo con la tercera regla, excepciones al duplicar la última consonante si su terminación es W, X, Y o Z. They are not playing football, ellos no están jugando fútbol. He is not drawing, él no está dibujando. Continuamos. En la clase número 5 nosotros aprendimos la forma interrogativa del presente continuo y el presente simple con el verbo to be, y esta es su estructura. Un dato importante, en el inglés no existe signo de interrogación que abra la pregunta, como en el español. Entonces el verbo to be cambia de lugar si se coloca antes del pronombre, y esta es la estructura. Primero colocamos el verbo to be, después el pronombre personal y al último el complemento. Y a continuación unos ejemplos. You are in your house. Tú estás en tu casa, sería la forma afirmativa y la manera normal. En su manera interrogativa quedaría Are you in your house? ¿Estás en tu casa? En la manera negativa, You are not in your house. Tú no estás en tu casa. En su manera de pregunta o interrogativa, Are not you in your house? ¿Tú no estás en tu casa? Como se podrán dar cuenta, en ambas maneras interrogativas, el verbo to be antecede al pronombre. Lo mismo pasa con el presente continuo. Primero escribimos el verbo to be, después los pronombres personales, seguimos con verbo en terminación ing y al último el complemento. Ejemplo, we are eating cake. Nosotros estamos comiendo pastel. Manera interrogativa, are we eating cake? ¿Estamos comiendo pastel? La manera negativa, we are not eating cake. Nosotros no estamos comiendo pastel. Manera interrogativa, are not we eating cake? ¿Nosotros no estamos comiendo pastel? Continuemos. En la clase número 6 nosotros vimos las preposiciones in, on, at. Desde este tema es en donde nosotros empezamos a pensar en inglés y dejar de lado las traducciones en el español. ¿Por qué? Porque las preposiciones son un tema demasiado difícil, ya que estas tres preposiciones que aprendimos, las tres significan en, pero las utilizamos para diferentes situaciones. Al mismo tiempo, cuando se juntan con otras palabras, cambia su significado y no siempre es el mismo. Por ejemplo, primero veamos la preposición in. In lo utilizamos para indicar que algo está dentro de un lugar. Por ejemplo, we are in the living room. Nosotros estamos en la sala. Utilizo la preposición in porque la sala se encuentra dentro de las casas y nosotros estamos dentro de la casa, dentro de la sala. Por eso utilizamos la preposición in. Nosotros estamos dentro de la sala. Dentro de un espacio geográfico, ejemplo, I live in Mexico City. Yo vivo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque estoy dentro justamente de un país, y un país que es un espacio geográfico, y la traducción sería, yo vivo dentro de la Ciudad de México. O lo utilizamos para indicar que algo está dentro de una cosa. Ejemplo, the keys are in my pocket. Las llaves están en mi bolsillo. Aquí no te estoy diciendo qué clase de bolsillo es, si la de mi pantalón o la de mi suéter. Simplemente te estoy diciendo, están dentro de mi bolsillo. The keys are in my pocket. Veamos la preposición at. Se utiliza para referirnos a acontecimientos. Ejemplo, you are at the concert. Tú estás en el concierto. Muchos me dirán que debo de utilizar la preposición in, porque estoy dentro del concierto o dentro del lugar donde se está llevando el concierto. Pero utilizo at porque la regla es para referirnos a acontecimientos y un concierto es un acontecimiento.
y lugares en específico. Ejemplo, we are at the table. Nosotros estamos en la mesa. Aquí no te estoy diciendo si estoy encima de la mesa. Simplemente lo utilizamos como un punto de referencia para decirte dónde me encuentro. Lo mismo pasa con you are at the park. Aquí tú estás en el parque. Aquí no te estoy diciendo que tú estás dentro del parque. Puedes estar tú en la entrada del parque, al lado del parque, o bien lo utilizamos como un punto de referencia por si acordamos en encontrarnos en un lugar y el parque es nuestro punto. Veamos la preposición on. Lo usamos para referirnos a partes de un edificio. Ejemplo, my bedroom is on the second floor. Mi cuarto está en el segundo piso. También muchos dirán que tengo que utilizar la preposición in debido a que el segundo piso se encuentra dentro de una casa o de un edificio departamental, pero como el segundo piso se encuentra sobre el primero, utilizo la preposición on. Mi cuarto está sobre el segundo piso. Y al transporte donde se puede ir de pie. He is on the bus. Él está en el autobús. También muchos me dirán que debo de utilizar la preposición in, pero en el autobús tengo dos modos de transportarme dentro de él, ya sea de pie o sentado. Si fuera en el taxi, yo diría he is in the taxi. Él está en el taxi porque en el taxi nada más se puede ir sentado. Bien, en cuanto a significados que cambian, tenemos dos. Con la preposición in, I arrived in Italy yesterday, yo llegué a Italia ayer. Y con la preposición a, I arrived at the house, yo llegué a la casa. Aquí sí te estoy indicando en el ejemplo de la preposición in que yo llegué dentro de un espacio geográfico, es decir, un país. En cuanto a, te estoy diciendo que llegué a la casa, pero no estoy dentro de la casa, sino puedo estar abriendo o hacerte referencia de que estoy en la calle donde se encuentra mi casa. Pero este es un tema para otro video. En la clase número 7 aprendimos las preguntas WH con el verbo to be. Se les llama preguntas WH debido a que la gran mayoría de estas preguntas se inician con WH. Las preguntas WH o WH que aprendimos fueron what, que significa qué, cuál o cuáles, y where, que significa dónde. Y esta es su estructura en el presente simple. Primero colocamos la pregunta WH, después el verbo to be, seguimos con el pronombre personal y al último el complemento. El complemento no es forzoso. Yo puedo terminar mi pregunta con el pronombre personal o bien si quiero poner algo más, agregamos el complemento y ahí termina mi pregunta. Ejemplos. What is y where is lo utilizamos para referirnos a cosas o personas de manera singular. What is my pen? ¿Cuál es mi pluma? Where is Carla now? ¿Dónde está Carla ahora? Aquí hacemos referencia a una cosa o a un objeto y aquí hacemos referencia a una persona. What are y where are. Nos referimos a cosas en plural o a personas de manera plural. Ejemplo, what are his sneakers? ¿Cuáles son sus tenis? Where are her cousins? ¿Dónde están sus primos? Aquí estamos haciendo referencia a un par de tenis y aquí estamos haciendo referencia a personas, en este caso los primos de ella. Lo mismo pasa en la estructura del presente continuo progresivo. Colocamos la pregunta WH, seguimos con el verbo to be, colocamos los pronombres personales, ponemos verbo con terminación en ing y al último el complemento. También aquí puedo finalizar la pregunta con verbo terminación ing. Igual, what is y where is para referirnos a cosas o personas de manera singular, what are y where are a cosas de manera plural, al igual que personas. Ejemplo, what is she cooking? ¿Qué está cocinando ella? No le coloco un complemento, pero si le quiero colocar uno, diría, what is she cooking now? ¿Qué está cocinando ella ahora? Where is he working? ¿Dónde está trabajando? ¿O dónde está él trabajando? Bien, vayamos con what are y where are. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Aquí bien puedo decir qué estás haciendo o qué están ustedes haciendo, ya que yo lo utilizo tanto para referirme a tú como para referirme a ustedes. Where are? Where are your shoes? ¿Dónde están tus tenis? Bien.
Como lo vimos nosotros en la clase número 5, en el inglés no existe signo de interrogación que abra la pregunta. En las preguntas WH, el WH ya nos indica que se abrirá una pregunta en la oración. Pero para identificar que estamos utilizando WH para una pregunta, debemos de fijarnos la posición del verbo to be. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones el WH se utilizan en oraciones sin ser necesaria la abertura de una pregunta. La podemos utilizar como cuando yo estaba durmiendo, when I am sleeping. No estoy preguntando, te estoy diciendo cuando yo estaba durmiendo, pero nunca fue una pregunta. Pero ese es tema para otra clase. Bien, por mi parte ha sido todo. Ya saben que si les gustó el video, le pueden dar like, compartirlo con sus amigos para que puedan aprovechar este curso, ya que alguien lo puede estar necesitando y tú lo puedes ayudar. Esta fue la primera parte del repaso de los temas del 1 a la número 7. Esperen los temas de la 8 a la 14. Practiquen y si tienen alguna duda sobre estos temas, este video simplemente fue un repaso. Váyanlos a ver, están en el canal. Les voy a dejar de todos modos unas tarjetitas que aparecerán en el lado derecho de su pantalla. Y bueno, yo me despido. Esto ha sido todo por mi parte. See you next class.